Una vez más, hermanos, bienvenidos a este servicio de este día domingo. Vamos a empezar con una oración para empezar el servicio. Señor, en esta mañana te volvemos a dar gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por permitirnos estar en tu servicio, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú pongas en los corazones de los hermanos que desean asistir, Señor, o mejor dicho, de los que muchas veces deciden no asistir y no congregarse en un templo, Señor. Pon en su corazón, Señor, para que busquen un templo, el más cercano para su hogar, Señor, para que se puedan congregar y puedan ser de bendición también para los demás, así como los miembros de esa iglesia o de ese templo sean bendición para ellos, Señor. Te pedimos por este servicio que tú seas tomando control de todo y te ponemos en tus manos. Todo esto te lo ponemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo creo que todos sabemos que se celebra el 31 de octubre, ¿verdad? ¿Qué se celebra el 31 de octubre? El Día de los Muertos. El Día de los Difuntos. ¿El Día de los Muertos del 31 de octubre? O 31. A ver, ¿qué se celebra el 31 de octubre? El Día de los Difuntos. Halloween. El Halloween, correcto. ¿Y qué es el Halloween para ustedes? Pagan holiday. Dulces. ¿Vale? It's a pagan holiday. ¿Qué significa? No sé cómo se dice la palabra Ay, yo pagan. tampoco. Ah, Que no sé Dios. Bueno, pero ¿qué entendemos por Halloween? Una fiesta pagana. Una fiesta pagana, correcto. esa es la palabra. Yo les traía porque después del día de Halloween hay otra fecha que se celebra. ¿Qué se celebra? Dar gracias o los difuntos. El Día de los Santos. El Día de los Santos. Y después de esa hay otra fecha más, que ahí sí viene el Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre. O sea, son fechas que lamentablemente se han puesto, son tradiciones paganas. Pero yo les traía una en son de hacerles conocer un poquito de cultura general que me estaba riendo. El 31 de octubre en mi país se celebra el Día del Escudo Nacional, que es uno de los símbolos patrios de Ecuador y fue adoptado oficialmente en el año 1900. Y cuando estaba buscando toda esta información me parece, y digo, ni yo mismo me había acordado. Entonces, siempre tenemos fechas en donde hacemos algo y celebramos algo, como el escudo aquí, como Halloween, como el Día de los Santos, el Día de los Muertos, pero lamentablemente son fechas paganas. Voy a leer un poquito de lo que significa cada uno de estos temas para poder entender y vamos a ver bíblicamente más adelante por qué no debemos hacerlo, porque realmente nos hemos metido tanto en la cultura de decir sí. Celebramos con nuestros hijos, celebramos con nuestra familia, arreglamos la casa, ponemos esqueletos, ponemos las calabazas, ponemos todo, pero bíblicamente no podemos hacerlo, espiritualmente no podemos hacerlo, porque estamos abriendo puertas al enemigo. Así que vamos a estudiar un poquito sobre eso. Voy a leer la historia de cada uno, como en este caso, por ejemplo, la noche de brujas o Halloween, que lo conocen. Dice, muchas personas asocian a Estados Unidos el origen de la noche de Halloween. Sin embargo, su inicio se remonta muchos más años atrás, en el tiempo, hace más o menos 3.000 años, según la Universidad de Oxford. A finales de otoño, los antiguos pueblos celtas conmemoraban el final de la cosecha con una gran ceremonia que coincidía con el final del año céltico. Esta fiesta, bautizada como Shamani, cuyo significado es final del verano, servía para despedir el dios del sol y dar la bienvenida al otoño. Desde ahí empezamos mal porque esto ya es una tradición que viene hace muchos años y está hablando de un dios sol. La caída de las hojas durante esta estación señalaba entonces el inicio de un ciclo y finalización de todo lo anterior y eran típicos los rituales que tenían un carácter purificador para despedir el año. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Se caen o no se caen las hojas de los árboles? Está sucediendo, o sea, adoptamos en las mismas fechas, estamos adoptando lo mismo, básicamente. Hace más de 3.000 años o hace más de 2.000 años, como hay en varias lecturas. Esta fecha marcaba también el momento en el que los días comenzaban a hacerse más cortos. Esta mañana, ¿qué me dijo? Ya no sé si nos quitaron una hora o nos subieron una hora. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Nos robaron o nos pusieron? ¿Nos regalaron? Nos robaron, ok. Nos robaron una hora. Y también está aquí. Y las noches más largas, pero tal y como ocurría en muchas culturas prehispánicas, también se creía que los espíritus de los muertos salían de los cementerios y paseaban por las calles durante esa señalada noche. Perdón. Era costumbre dejar ofrendas a las puertas de las casas, como dulces o bebidas, y encender velas para ayudar a las almas vagabundas a encontrar de nuevo el camino hacia su mundo, hacia esa luz. ¿Qué pasa cuando uno muere? Para nosotros los cristianos, ¿qué sucede?
Como dicen, ¿va para arriba o va para abajo? No hay otra opción. O sea, si una persona muere en Cristo, sabemos a dónde va inmediatamente. Pero si no muere en Cristo, inmediatamente va para abajo. Tenemos la historia del rico y Lázaro que nos demuestra claramente lo que sucede cuando esto pasa, cuando esto acontece. Pero aquí tenía la costumbre de ponerlo de esa manera. En nuestros países, ¿se acuerdan que cuando enterraron los antiguos, los aztecas, los mayas, los incas, los que quieran, hacían lo mismo? Hacían su tumba, nosotros le llamábamos las tolas porque se hacía algo grande, se metía ahí y se metía también con comida porque pensaban que en cierta época salían a comer, a beber y a hacer de todo eso. Pero eso no es nada más de nosotros, porque está hablando más de 2000 años, otros más de 3000 años atrás y en otro continente. Entonces nos dice, además de hacer sacrificios para los dioses y reunirse alrededor de las hogueras, los celtas llevaban disfraces de pieles de animales para confundir a los espíritus, según el Centro Americano de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ya entonces las máscaras podrían tener el objetivo de personificar a los muertos. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahora aquí, de los celtas a Halloween. Hoy en día, los hogares y otros edificios se adornan con todo tipo de decoraciones fantasmagóricas. Y en los colegios es la excusa perfecta para realizar creatividades de todo tipo de tema misterioso como vampiros, brujas, hombres lobo o zombies. Al caer la noche, los niños salen disfrazados a las calles a pedir caramelos por el vecindario, recitando el famoso truco o trato. O sea, en todo eso estamos viendo que ya existen cosas que lamentablemente podemos estar abriendo puertas al enemigo. En la antigüedad se cree que surgió de los celtas que disfrazados de espíritus iban de casa en casa pidiendo comida y bebida. Con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, se mezcló con otras fiestas de origen romano, como la fiesta de la cosecha. Entonces, básicamente tenemos el día de Halloween. El día de Halloween se estableció en Estados Unidos en el año 1840. A Estados Unidos y Canadá la tradición llegó de manos de los inmigrantes irlandeses en el año 1840, pero no fue hasta 1970 en donde tomó un carácter internacional debido a todas las películas de terror y a todo lo que estaba pasando. Ahora vamos, eso fue el 31. Ahora, ¿qué pasa el primero, el Día de Todos los Santos? A medida que las fiestas paganas fueron disminuyendo y aumentaron los festejos cristianos, surgió el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Su origen más remoto se encuentra en Antioquía, lo que ahora es Turquía, en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés, cuando la iglesia decretó un día en común para honrar a todos los mártires. Frecuentemente los mártires morían en grupo y lo que llevó a nombrar el día como celebración común, sobre todo tras la llamada de gran persecución, la última y quizá la más sangrienta persecución a los cristianos por el Imperio Romano. Posteriormente, el Papa Gregorio III pasó la fiesta al día 1 de noviembre como respuesta a la celebración pagana del Año Nuevo Celta, para que los nuevos creyentes fueran abandonando sus antiguas creencias. El Día de Todos los Santos se celebra en diversas tradiciones en el mundo, pero sin duda en España la más destacada es llevar flores a los seres queridos en los cementerios. Ese es el Día de Todos los Santos. Y ahora vamos al Día de los Muertos. En el propio Día de Todos los Santos suele comenzar también la celebración del Día de los Muertos, cuyo origen es anterior a la influencia del catolicismo, aunque al día de hoy todas las festividades mezclan las tradiciones católicas, con este caso las indígenas. El colorido esqueleto mexicano, la famosa Catrina, ¿cómo más le conocen? La muerte, ¿no? Da la vuelta al mundo desde semanas antes de la noche de Halloween, pero su origen se remonta a las festividades aztecas, que veneraban a dioses como la Señora de los Difuntos. Esta festividad se celebra desde la época prehispánica en México, aunque era costumbre también honrar a los difuntos en otras épocas del año, cuando terminaba la cosecha en las diferentes zonas de la sociedad azteca. En aquella época, la mitología mexicana creía que un señor de la muerte llamado Mictlán, que habitaba en el inframundo, era el causante de esto. Con la llegada de los españoles, la celebración se extendió y se mezcló también con las costumbres católicas, apareciendo nuevos significados como la cruz de flores,
que hoy en día conmemora a los antepasados. Aunque cada uno de los lugares le da un significado diferente, suele aparecer allí donde se busca un significado alegre para honrar a los fallecidos. Compartir historias de antaño, comer, beber e incluso bailar en honor de nuestros antepasados. Llenan las calles durante la jornada de una tradición que desde hace décadas traspasa las fronteras de su origen mexicano y llega al mundo entero. Entonces les decía que esto ha llegado a todos nuestros países. No sé si en El Salvador también se lo hace, que se celebra el 2 de noviembre y se llenan las calles de los cementerios con flores, regalos, y si siguen llevando comidas de mi país, lo siguen haciendo. O sea, es algo que viene siendo una costumbre muy pagana. Para entender la postura bíblica respecto a las prácticas asociadas entre Halloween y las festividades similares, vamos a ver varios puntos. Primero, advertencias sobre el ocultismo y prácticas de hechicería. Por eso habíamos leído lo que leímos en la lectura bíblica. ¿Qué decía? ¿Quién era Simón? Un adivino. Era una persona que se ganaba el dinero adivinando y haciendo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que quería? ¿Qué le pidió a los discípulos que hicieran? Les ofreció dinero para que le dieran el poder de transmitir el Espíritu Santo, como lo hizo el apóstol Pablo. Imponer manos y transmitir el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijeron? Eso es obra y cosa de Dios únicamente. Lo maldijeron y lo dejaron para que se vaya. Entonces, desde el Nuevo Testamento, y pienso que el Antiguo Testamento también, podemos encontrar prácticas de ocultismo y prácticas de hechicería. Y vamos a leer en Deuteronomio 18, versículos 10 y 12, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 10 y 12. ¿Alguien que lo lea? Porque me está fallando la voz. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Amén. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consuele a los muertos. Consulte a los muertos. Hasta el 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de él. Ok, gracias hermana. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dios está prohibiendo completamente este tipo de cosas que las hagamos. Dios prohíbe específicamente la participación en prácticas relacionadas con espiritismo, la adivinación o la consulta del muerto, las cuales tienen un trasfondo en la actualidad de festividades paganas. Y muchas veces las hemos llevado y las hemos traído a otras iglesias. Y eso es lo malo. Las hemos estado trayendo para poder hacer, o hacemos que nuestros hijos, nuestros familiares se disfracen, o nuestros trabajos, lamentablemente por el trabajo nos toca hacerlo, pero no podemos compartirlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Tenemos que compartirlo. Así como estamos, tenemos que ser la luz del mundo y ser diferentes. Así que si nos llaman a compartir este tipo de eventos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A Dios no le agrada. Entonces, esto nos insta a evitar la participación en ritos que invoquen o busquen contacto con el mundo espiritual. Decimos, abrimos puertas. A veces decimos, no pasa nada, estamos ahí. No, sí. Son puertas que abrimos al enemigo y empezamos a abrir. Y cada vez que hacemos algo así, le dejamos más abierta la puerta, y el enemigo se nos va metiendo. Como cuando en la casa. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, han visto las últimas noticias que hay gente que anda abriendo las puertas de las casas para ver qué puerta no tiene seguro, no tiene llave. ¿Han visto las noticias? Nosotros lo vivimos en carne propia en mi casa. 4:30 de la mañana de una americana con un perro tocando el timbre, viendo a ver quién le abre la puerta. Nos quedamos así y ahí está hablando que el perro andaba buscando la casa, que el perro andaba perdido y que andaba buscando, como nosotros tenemos los perritos de mis hijos que están ahí, estaban ladrando. Y vemos, ahí tenemos el video. Y luego lo hicieron a la tía de Jonathan, que vive cerca de ahí, como a 5 cuadras. Y luego hicieron otra vez en otra colonia. Entonces, la gente está. ¿Qué es lo que pasa cuando abrimos puertas al enemigo? Es como dejarle la puerta abierta para que el enemigo empiece a entrar. A veces decimos, no, espiritualmente no va a pasar. Sí, le dejamos la puerta abierta y va a entrar.
y cada vez va a entrar más, va a entrar más. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos o con lo que hacemos. Segundo, la llamada a no participar en la oscuridad. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Efesios capítulo 5, versículo 11. Sí. ¿Qué? Capítulo 5, versículo 11. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros como seguidores de Cristo, ¿podemos hacer esto? ¿O estamos llamados a rechazar completamente estas prácticas? Estamos llamados a rechazarlas, no podemos seguir. Nosotros como hijos de Cristo no podemos vivir en la oscuridad. Recuerden, somos nosotros la luz del mundo, la sal del mundo. Halloween y las tradiciones similares suelen incluir elementos de terror, de muerte, de superstición, que al ser aceptados podemos insensibilizarnos a la gravedad de involucrarnos en lo oculto. Por ejemplo, hace tiempo platicamos con Jorge, en Cuba es muy común la santería. O sea, entran a cualquier casa y tienen ahí sus santos, sus restos, de ayer que estamos recogiendo las cosas, ¿te acuerdas que me dijiste? Parece que son cubanos. Cubanos, parece, por la Porque encontramos lo que decía la hermana, ¿cómo dice que se llama? Pagan. No, el morri blanco, ¿cómo era? Los collares. Oh, Mardi Gras. Mardi Gras. Exactamente, entonces son cosas que muchas veces se las ocupa para ese tipo de eventos. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que hace. Parece que son inofensivas, pero no. Estamos abriendo puertas al enemigo. Entonces, nosotros como cristianos no podemos estar a favor de este tipo de eventos. Nosotros debemos rechazar este tipo de eventos. Tercero, la apariencia del mal. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. La apariencia del mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Si alguien decía que no, ahí nos dice de toda especie de mal, no dice específicamente de una o de otra. Entonces volvemos al punto. Nosotros los cristianos debemos rechazar todo este tipo de cosas que no son bíblicas y nos puede afectar en nuestra vida espiritual. Advertencia contra la idolatría y el paganismo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. ¿Alguien que lo quiera leer? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. ¿Alguien lo tiene? Lo va a leer. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, participar en tradiciones de este tipo, lamentablemente nos lleva a participar también con Satanás. Porque estamos siendo partícipes de todo esto. Estamos abriendo esa puertecita en donde decimos, sí, aquí está. Entonces, la mezcla de estas prácticas puede confundirnos como creyentes. Y como dicen, cuando ya empezamos a acostumbrarnos al pecado, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se empieza a apagar, y decimos, no, mira, ya no escucho esa vocecita, ya no escucho. No es nada, ya no es pecado, eso es mentira. El Espíritu Santo se contrista, dice, a tal grado de que se nos apaga. Y el pecado se nos hace tan normal. Entonces tengamos cuidado porque aquí nos dicen nos podemos confundir con esas prácticas o tradiciones que tenemos en el mundo. El hacer las calabazas, las figuras satánicas, las cosas que tenemos, y nosotros como creyentes podemos desviarnos de la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos que estar
buscando siempre la fidelidad de Dios. Tenemos que honrar a Dios con nuestras acciones. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces no puede estar las tradiciones paganas y al mismo tiempo Dios. En ningún momento podemos juntar las dos cosas. Acuérdense que el que siembra los ramos no sirve, ¿verdad? Tenemos la verdad que libera de las tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Halloween representa, o el Día de los Muertos, o el Día de Todos los Santos, una noche, un día de tinieblas y misticismo. Espiritualidad mala, que contrasta con la luz que Cristo nos está ofreciendo aquí en Juan capítulo 8, versículo 12. Recordemos que Cristo nos llama a alejarnos de toda práctica que pueda simbolizar o aceptar cualquier tipo de espiritualidad oculta. Ahora vamos a ver qué debemos celebrar o qué celebramos nosotros como cristianos el 31 de octubre. A ver, ¿quién sabe? Ahí les quiero ver. ¿Qué celebramos el 31 de octubre los cristianos? Día de los Santos. No. 31 de octubre en el mundo pagano, en el mundo el paganismo es Halloween. El primero, el Día de los Santos. Y el 2, el Día de los Muertos. Pero nosotros, el 31 de octubre, los cristianos, ¿qué celebramos? Yo les había dicho, yo por ahí me encontré que celebramos en Ecuador el escudo nacional. Y nosotros, ¿qué dice la historia cristiana? ¿Qué pasó el 31 de octubre? ¿Conocen a Martín Lutero? Martín Lutero, no Martín Lutero. Sí, Martin. ¿Qué pasó el 31 de octubre? Se escribió las 95 tesis y se pegaron en la iglesia y fue el día de la Reforma, que nosotros debemos celebrar, debemos conocer y no lo hacemos. Por eso le decía hace rato, se me está adelantando Jimmy en la prédica que tengo. Les voy a leer una pequeña reseña histórica de qué pasó el 31 de octubre para nosotros los cristianos. El 31 de octubre los cristianos celebramos una fecha muy especial conocida como el Día de la Reforma. Este día recuerda el momento en que Martín Lutero, un monje alemán, se levantó contra las prácticas corruptas y enseñanzas erróneas que había desviado a la iglesia de las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que decían? Estaban sacando, nosotros en ese tiempo no podíamos acceder a las Escrituras. ¿Quién leía? ¿Quiénes eran los únicos que podían leer? Los sacerdotes. Exactamente, los que tenían. El pueblo, el resto no podía leer las Escrituras, entonces no tenía acceso a eso. Por eso Martín Lutero, que era un cristiano, básicamente, y era un monje alemán, él tenía acceso a las Escrituras. Al darse cuenta de que cosas pasaron, sucedió esto. Entonces, en 1517, Lutero, conmovido y enfurecido por las enseñanzas que promovía, la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Hasta el día de hoy parece que todavía existen, ¿no? Como la venta del perdón, que te perdonaban los ¿Y para qué era eso? Para los pecadores, según ¿Sacarlos de dónde? Bueno. Y mandarlos para arriba, ¿no? Ok. Entonces, esa era la venta de indulgencias, hacer rico a la iglesia católica. Entonces dice que la venta de indulgencias, documentos que según afirmaban otorgaban perdón para pecados a cambio de dinero. Decidió actuar en su convicción y creyó que esta práctica estaba en directa contradicción con la enseñanza bíblica de la salvación, que es un regalo de Dios. No es algo que se puede comprarse o venderse. Volvemos al punto. ¿Qué pasó con el adivino? Quería tener el poder para transmitir el Espíritu Santo a cambio de dinero. Les quería dar dinero a los apóstoles. ¿Qué es lo que llega a pasar en este punto? Dice, daban dinero, los familiares daban dinero, prestaban dinero para sacar a sus muertos de aquí y mandarlos al otro lado. ¿Ustedes creen que puede suceder eso según la Biblia? ¿Qué pasó con Rico y Lázaro? ¿Qué le estaba pidiendo el rico que hiciera? Una gota de agua.
tenía bastante sed. Pero también el rico le estaba diciendo, hey, por favor, manda a alguien que hable a mi familia para que les diga y no estén igual que yo. ¿Y cuál fue la respuesta? Nadie puede ni subir ni bajar. No puede ir ni para arriba ni para abajo. O sea, eso no existe, no se puede hacer. Y aparte le dijo, así mandan los mismos profetas, tu familia no lo va a creer. Si tú no lo creíste mandando a los profetas, entonces, el 31 de octubre de ese año, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Este acto fue el punto de partida de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Las 95 tesis fueron un llamado a regresar a las Escrituras. Volvemos al punto, en ese tiempo no se leían las Escrituras y lamentablemente, ¿se acuerdan? Creo que en diciembre del año pasado tuvimos un estudio sobre esto. ¿Cuánto ha disminuido la lectura bíblica entre los cristianos? Damos un número alto, bajamos así un 40%, ya no leemos la Biblia, ya no estudiamos. Y aquí en el 1517 Martín Lutero fue uno de las principales tesis que publicó, fue regresar a las Escrituras y a la verdad de la fe en Cristo. Por eso le decía a Jimmy cuando decía que soy buena persona, no hago daño a nadie, me comporto bien, hago esto, hago el otro, doy dinero, regalo, soy filántropo, yo debo estar con Dios. No es así. Porque una de las tesis fue esa, es por fe y gracias a un don que no es nuestro, es un don de Dios. Entonces, aquí lo que estaba pidiendo Martín Lutero era poner fin a la venta de indulgencias y otras prácticas que se consideraban erróneas. Este evento cambió la historia, trayendo una revolución espiritual y doctrinal que llevó a muchos a descubrir nuevamente el mensaje del evangelismo. Vamos a ver unos versículos en donde podemos ver esto. El llamado a regresar a la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Qué nos dice? Hace un par de meses también traje una canción que me gusta mucho que habla sobre la escritura, la Biblia, que dice que mucha gente piensa que la Biblia es un libro muy viejo, muy antiguo, que ya no sirve, que está pasado de moda. ¿Ustedes piensan que está pasado de moda? ¿Que es antiguo? ¿Que no sirve? La palabra del Señor es viva, eficiente y eficaz. Sí, así no se ven, es el número 1 de libros que se ven en todo el mundo, en diferentes idiomas. Pero ha bajado también esa venta, porque hay mucha gente que ya no la está leyendo. Pero volvemos al punto. Ahora en la actualidad, ¿qué está sucediendo? Ya mucha gente no lo lee. Por ejemplo, los que estuvimos en la prédica del día viernes, creo que ustedes me pueden dar razón. El pastor Vidal estaba hablando. Hay generaciones. Su papá tiene 76 años, él tiene 51, su hija 26 y su nieta 2 meses. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Y es lo que está pasando en la actualidad en todo el mundo. Su papá, cristiano, su papá tiene una forma de haber conocido el Evangelio. El pastor Vidal tiene casi la misma forma porque es predicador. Su hija tiene otra percepción ya a la moderno, que básicamente es diferente completamente, por eso hay una brecha generacional. ¿Y ahora qué va a pasar con su nieta? Dice, 26 años de diferencia. O sea, en cada parte tenemos un evento que hacer. Tenemos que transmitir, el papá tiene que transmitirle la palabra al pastor Vidal, el pastor Vidal a su hija y su hija a la nieta del pastor Vidal. Pero muchas veces ya no está sucediendo eso. Nosotros como padres ya no estamos transmitiendo a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Y en la palabra del Señor, ¿qué nos decía en Josué? Me parece que era donde dice, no se apartará de ti este libro nunca y lo vas a transmitir de generación a generación. Y lo vas a pasar. Y no lo estamos haciendo. Y se está creando una brecha muy grande. Por eso es que los chamacos de ahora pasan en los teléfonos, pasan sin leer las escrituras. Y aquí el llamado que nos está haciendo Martín Lutero es a regresar a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Qué es la Biblia para nosotros como cristianos bautistas? Nuestro manual de funciones, nuestra guía. Martín Lutero también creía que las Escrituras eran la única autoridad para la vida y la fe del cristiano, por lo que desafió las enseñanzas humanas que contradecían la Biblia. Algo que yo he aprendido es, si no está en la Biblia, adiós. Porque hay muchos libros que se están contradiciendo y nos están enseñando. Hay muchos videos que lamentablemente están saliendo y están mandando a la Biblia que está equivocada, que está errónea, que lo hemos aprendido mal, que lo hemos interpretado mal. Y no es así. ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. La Biblia fue inspirada por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y regresar. Eso fue una de las 95 tesis. Una segunda, que fue otra de las más fuertes, que viene la de Jimmy. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. La salvación es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan la canción que pusimos? Gracia sublime. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un favor inmerecido que tenemos nosotros. Es algo que Dios nos está dando, aunque no lo merecemos. Y aquí nos lo está confirmando. Entonces, estos dos versículos sacan de contexto todo lo que era la venta de indulgencias en ese tiempo, ya que se contradice el mensaje fundamental que afirmaba que la salvación es un don y una gracia que no se puede ni comprar ni ganar. Nadie puede hacer nada, dice, nadie puede hacer más cosas para ganarse el perdón de Dios. Nadie puede hacer más cosas para poder acceder a la gracia de Dios. Alguien que sea millonario quiere donar $500 millones a la iglesia, lo puede hacer, pero eso no le hace que sea salvo. ¿Cuál es el único camino para ser salvo? Para acceder a esa gracia de Dios. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador y convertirse completamente, dar completamente la vuelta y cambiar de vida. Porque si yo no he cambiado de vida, ese arrepentimiento no es genuino, esa salvación no es genuina. Tenemos que entender que un cambio de vida es completamente nuevo. ¿Qué nos dice cuando nos convertimos a Cristo? Nueva criatura somos, todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, nos dice. Pero si no he aceptado a Cristo de corazón, de verdad, no he aceptado, ese cambio no va a ocurrir. Todo va a quedar ahí, todo va a seguir igual. Nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a sentirnos nosotros mismos diferentes. ¿Quién después de conocer a Cristo siguió siendo la misma persona? Walter, ¿tú seguiste siendo la misma persona? ¿Verdad que no? Hubo mucho cambio, hasta en la forma de hablar. Yo me recuerdo, a mí me lo pasó, a mí me sucedió. En la forma de hablar, la forma de presentarme, la forma de hacer las cosas. Mucho cambio. Si no vemos ese cambio, quiere decir que no hemos aceptado de corazón. Nada más fue algo espontáneo, algo por emoción que se llama, y lo hicimos. Tenemos que tener cuidado, por eso siempre he dicho, vemos esos estadios llenos, coliseos llenos, donde se presentan grandes predicadores, y cuando sacan la cuenta de cuántos aceptaron a Cristo, tenemos como 5,000. Y después, ¿dónde están esos 5,000? Deberían estar en alguna iglesia, o en varias iglesias, y no lo saben. ¿Por qué? Porque estuvieron por emoción, sintieron. Todos nos emocionamos cuando vamos a un partido de soccer, ¿o no? O vamos a quien le gusta el béisbol, alguien preguntaba si le gusta el béisbol. Van al partido de béisbol, les gusta, sienten una emoción y pueden hasta ofrecer cosas, comprar cosas. La emoción nos hace hacer eso. Lo mismo pasa aquí. Cuando aceptamos a Cristo por emoción, no estamos siendo salvos, no estamos convirtiéndonos verdaderamente a Cristo. Tenemos que tener cuidado con eso. Un tercer punto de los 95, la gracia y la fe en Cristo como base de la salvación. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Nos dice así, Romanos capítulo 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí Martín Lutero nos estaba enseñando que solo por Cristo y su sacrificio tenemos redención de pecados.
Acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay liberación de pecados. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento los sacrificios? Buscando el Cordero perfecto. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el Cordero perfecto? Fue Jesucristo. ¿Y hubo derramamiento de sangre? Hubo derramamiento de sangre. Así que la única forma que nos dice Lutero para llegar es por medio de Cristo y su sacrificio de redención. Vamos a leer dos más para finalizar. La justificación viene por fe y no por obras o rituales, que es lo que muchas veces hemos visto. Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿qué nos dice? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, volvemos al punto. Nadie se va a salvar por obras, nadie se va a salvar por ser buena persona, nadie se va a salvar por dar dinero, por hacer las cosas de mejor manera. Nadie. La única forma de llegar a ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último, porque como digo son 95, no vamos a alcanzar a leerlo ni una semana. Tenemos que volver a las verdades simples del Evangelio. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a volver, dice, a las verdades simples del Evangelio. Y Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así de simple. Si no conocemos la verdad, si no conocemos las cosas, ¿cómo podemos ser libres de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu? Tenemos que conocer, y la verdad nos hará libres. Si no conocemos las Escrituras, si no buscamos de Dios, no vamos a encontrar esa verdad. Vamos a seguir en oscuridad. Vamos a seguir siempre engañados, porque eso es lo que hace Satanás, engañarnos. Como conclusión podemos determinar entonces, la Reforma Protestante del 31 de octubre fue un movimiento que regresamos a los principios bíblicos. Pero, lamentablemente en la actualidad, ¿qué está sucediendo? ¿Quién se sabe las 19 reglas de los bautistas? ¿Conocemos o no conocemos? Las normas bautistas. No las conocemos. Ya no las hemos transmitido. El próximo año vamos a empezar un sinnúmero de volver a conocer lo que está pasando. Entonces, fue un movimiento que regresó a los principios bíblicos donde la salvación que representa como un regalo de Dios accesible por fe y donde la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. Una de las insignias que es las normas bautistas dice claramente, nuestra única norma de conducta y fe es la Biblia. A esa es lo que nos regimos nosotros como bautistas, nada aparte. Esa es una de la que viene siendo. Entonces, en este día del 31 de octubre, vamos a recordarlo como el día de la Reforma y que sigue inspirando a los creyentes a vivir bajo la gracia de Dios, centrando sus vidas en la verdad del Evangelio y en la palabra de Dios. Como cristianos, estamos llamados a vivir en la verdad y en la luz de Cristo. Rechazamos la práctica que pueda contradecir los principios bíblicos. Acordémonos, Halloween, Día de Todos los Santos, Día de los Muertos, o lo que nos lleve al ocultismo, a la oscuridad. Nosotros no podemos ser parte de eso. Nosotros somos luz por medio de Jesucristo. Son celebraciones paganas que, aunque ampliamente aceptadas en esta sociedad, como digo hoy en día, en nuestras familias lo vemos, nuestros hijos porque van a las escuelas lo vemos, pero nosotros como padres tenemos que evitar y explicar claramente, no lo podemos hacer. Tenemos que evitar a toda costa hacerlo, porque debemos honrar a Dios. Honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y si Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permitiste conocer un poco más de ti, Señor. Te pedimos que seas tú poniendo en nuestros corazones el honrarte siempre, Señor, en todo momento, en cada instante, Señor. No solo cuando los demás nos ven, sino en privado, Señor.
que ahí es cuando viene la honra más grande, Señor, donde nadie nos ve. Te pedimos que seas tú con nosotros, con todos los planes que tenemos para tu templo, Señor, para tu iglesia. Permítenos completarlos en todos los sentidos. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y todo esto te lo ponemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.